La dosis habitual de un medicamento puede no ser la más adecuada para todo el mundo. No todas las personas responden igual a los medicamentos, lo que puede tener consecuencias en su efectividad o causar efectos adversos. Esto depende en gran medida de la genética. A la hora de prescribir un tratamiento, es importante tener en cuenta que ningún fármaco es totalmente seguro e inocuo. Puede ser beneficioso, pero también puede dar lugar a efectos indeseados. Y además, cada situación clínica es única y cada paciente también, por lo que una misma prescripción puede no ser adecuada para todos. Pueden tener lugar reacciones adversas a medicamentos, que son efectos adversos perjudiciales producidos por fármacos adecuadamente prescritos según la patología y a las dosis habituales. Estas reacciones pueden ir desde molestias a episodios de toxicidad muy graves. Además, hay pacientes que no responden correctamente y puede ser difícil encontrar una medicación eficaz. La realidad es que la administración conjunta de diferentes medicamentos, llamada polimedicación, e incluso medicamentos con hábitos de vida, como el tabaco, ciertas plantas medicinales o suplementos, puede alterar el resultado del tratamiento. Sin embargo, estas reacciones adversas no solo se dan en situaciones de polimedicación, sino que con un solo fármaco también pueden ocurrir debido a la genética del paciente. Porque, ¿qué ocurre cuando tomamos un medicamento? Cuando ingerimos un fármaco por vía oral, este tiene que seguir un recorrido. Primero se libera del excipiente, se absorbe hacia la sangre mediante difusión o mediante proteínas de transporte, se distribuye hasta llegar al lugar de acción y sufre reacciones de metabolismo, generando unos metabolitos más fácilmente eliminables, por lo que finalmente estos metabolitos se excretan al exterior. La genética influye en todos estos procesos. Hay variantes que pueden dar lugar a efectos más tóxicos y de sobredosis, pero también pueden ser responsables de los fallos terapéuticos en pacientes que no responden a la medicación. Centrándonos en el metabolismo, las enzimas que metabolizan los fármacos para eliminarlos presentan diferencias genéticas entre las personas, dando lugar a los llamados fenotipos de metabolización. Existen 4. Metabolizador normal, con una actividad esperada, intermedio, con una actividad más reducida, metabolizador pobre, con una actividad muy reducida o incluso nula, y ultra rápida, con mayor actividad de lo normal. Por lo tanto, las variantes de diversas enzimas condicionan la velocidad del metabolismo y la eliminación de los fármacos. La farmacogenética es la ciencia que estudia la relación entre las diferencias genéticas de los individuos y esa variabilidad de la respuesta a los medicamentos. Es por ello que juega un papel esencial en la prescripción, ya que gracias a los avances en farmacogenética, el tratamiento de cada paciente se puede personalizar. Permite desplazar el paradigma de prueba y error o de talla única al tratamiento de cada paciente de forma individual en base a sus variantes genéticas. Predecir que un medicamento no va a ser efectivo o anticipar que puede darse una reacción adversa grave es más sencillo cuando se disponen de las herramientas adecuadas. Para evaluar los fármacos más prescritos, Eugenomic ha diseñado Global PGX, el test que proporciona una visión general de cómo responderá una persona a un tratamiento farmacológico, evitando así la posible toxicidad o el fracaso terapéutico. Global PGX informa de medicamentos usados para tratar el dolor, la ansiedad, la hipertensión o el colesterol, entre otras patologías. En definitiva, el test de farmacogenética Global PGX permite prescribir el fármaco adecuado a la dosis correcta para cada persona según sus genes.